Hoy vamos a trabajar algo, porque es un recorte, sobre el tema de los vínculos y los aprendizajes en las experiencias universitarias o los vínculos en los procesos de aprendizaje en la universidad. En realidad el tema de los vínculos tiene mucho que ver con las emociones, con los afectos, si uno... Les puedo contar que en las investigaciones que nosotros venimos haciendo en los distintos niveles, tanto en la voz de niños y niñas, de adolescentes, como de jóvenes universitarios y universitarias, aparece la importancia o la centralidad que tienen los vínculos en los procesos de aprender. Así que vamos a hacer un recorte para tocar este tema. Acá hay una frasecita, ¿alguno la puede leer? El aporte de cada uno de nosotros se basa en poder reconocer y empatizar con el otro para comprender estas individualidades y acompañarlo en este proceso único de aprender. Debemos seguir humanizando la enseñanza. Me encantó este fragmento, lo retiré del aula virtual. Es un aporte de uno de ustedes en el foro del primer encuentro. Así que me parecía que tenía mucho que ver con los vínculos, con el tema que íbamos a tomar hoy, ¿no? Porque está hablando de empatizar y de humanizar la enseñanza. Está buenísimo. En la siguiente hay 3 fragmentos más. Yo estuve leyendo el foro en el que ustedes fueron poniendo los desafíos de la educación superior y algunos de ellos tocan justo el tema que tenemos que trabajar de alguna manera en el que vamos a conversar hoy, ¿no? Acá habla de, es necesario repensar no solo cómo enseñamos, sino para qué formamos. Es un contexto donde el cambio climático cuestiona la sostenibilidad de nuestro sistema y modo de vida, donde las ideologías de extrema derecha ganan terreno y las crisis económicas se vuelven moneda corriente. Resulta fundamental formar personas que no solo sean profesionales de excelencia, sino que puedan realizar aportes para transitar hacia una sociedad más equitativa, justa, inclusiva y sostenible. Y abajo pone, frente a esto considero que debemos generar un entorno educativo que inspire a los alumnos. Eso me encantó, ¿no? Me parece maravilloso. Y forme agentes de cambio comprometidos, brindando habilidades y perspectivas tales como la responsabilidad social, el pensamiento crítico, que los preparan para abordar retos complejos de nuestro tiempo. ¿Qué les hace pensar esto que dijo la compañera? ¿Está acá la persona? ¿Sos vos? Me encantó a mí, bueno, no pude tomar todos, tomé algunos, por supuesto, muy interesante lo que estaba en el foro, pero me encantó esto de inspirar a los alumnos, ¿no? Porque tiene mucho que ver también con lo que vamos a trabajar, pero bueno, no sé si vos te querés explayar o si alguien quiere, ¿cómo te llamas? Belén. Si alguien quiere preguntarle algo a Belén sobre este fragmentito. Hay un autor que también a mí me gusta mucho, que es Piaget, pero más que Piaget, los continuadores de Piaget, ¿no? De la teoría constructivista, que van a decir que cuando uno no sabe o cuando uno se equivoca, es cuando en realidad se produce un movimiento. Porque si yo lo sé todo, bueno, me tiro a dormir la siesta. Es decir, ¿no? Es como que estoy ya satisfecho, ¿no? Bueno, acá hay otro que dice, creo que la formación continua en la investigación por parte de quienes ejercemos la docencia es fundamental. Hacernos de herramientas pedagógicas y de comunicación, empaparnos de las nuevas tecnologías, conocer más de las necesidades de la sociedad y de nuestros estudiantes. Bueno, esa parte, ¿no? Conocer las necesidades de nuestros estudiantes me pareció que también estaba bueno, porque para inspirar también hay que saber dónde están parados, quiénes son
y qué necesitan estos, los y las estudiantes que tenemos ahora en las aulas, no los que nosotros tenemos como un ideal en nuestra mente, ¿no? El que sigue, bueno, uno de los grandes problemas, dice, que enfrenta la educación universitaria actual es lograr que los sujetos con sus individualidades, es decir, singularidades, puedan aprender y generar conocimientos en un mundo globalizado. Durante muchas veces se exige un mismo método de aprendizaje. Bueno, esto también me pareció muy interesante. ¿Está acá alguno de los que puso estos dos párrafos o fragmentos? Bueno, a mí me parecieron también importantes porque hablar de las singularidades de los sujetos y hablar de lo homogéneo y lo singular, ¿no? Es que siempre el sistema educativo ha tendido a homogeneizar por una cantidad de razones. Pero bueno, la discusión actual es cómo enseñar a la heterogeneidad con un método único. Y la verdad es que no se puede. Por eso la propuesta también es generar un dispositivo flexible y empezar a pensar que puede haber más de un dispositivo en una propuesta didáctica. Que no es verdad que solo tenemos que hacer siempre la misma cosa. El mismo tema puede tener diversidad. Y cada estudiante, de acuerdo a su singularidad, toma opciones. Empieza a elegir y ejercer la autonomía. Bueno, abajo hay una frase que a mí me encanta también. Todo lo que tomo me encanta porque me gusta mucho lo que hago, que es de Edgar Morin, ¿no? Que es este autor que mencionaba yo el encuentro anterior que tuvimos juntos, que habla de la complejidad. Y va a decir que, bueno, para formar profesionales, ¿no? Tenemos que imaginarnos un cierto número de escenarios para la intervención. No podemos generar una sola clase de médicos, una sola clase de enfermeros, enfermeras, psicólogos, psicólogas, ¿no? Tenemos que empezar a imaginar los escenarios donde van a trabajar. Y estos escenarios son muy cambiantes, ya no son iguales, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto combinaba con un poco hacia interacción con los fragmentos que elegí, y en general si alguno quiere compartir algo de lo que puso en el foro, que me parece muy enriquecedor y vamos a sistematizar para que ustedes después lo tengan, si quiere ahora es un buen momento para compartir. ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Quiere traer algo de lo que estaba ahí? Bueno, para mí fue un gran aprendizaje leer lo que ustedes piensan, porque eso me ubica en hacia dónde ir. Es decir, si todos ustedes, que no eran pocos los que participaron en el foro, piensan que los desafíos están en escuchar las singularidades, en salir del método único, en articular la extensión, la investigación con la docencia, en percibir las necesidades sociales, en incorporar las TICs y y todo lo que tiene que ver con los aportes de la informática y de lo digital al servicio de los procesos formativos. Bueno, hay una idea ahí, más lo que votaron en clase, que fue lo de la interdisciplina. Eso no me lo voy a olvidar. Dale. Y ese es el desafío, creo, pensar si hay una forma, no sé, individualizado, no sé lo que quiso poner exactamente, pero yo lo pensé más en las singularidades. Si yo pienso que todos los que están acá son diferentes, puedo tener más de una propuesta. No podés tener 200, pero sí podés tener, claro, podés tener ahí como un popurrí, digamos, de esto lo podés hacer así o así o así. Y que, bueno, los estudiantes tomen de allí lo que más se adecua a su singularidad.
¿Mm? De todas formas, cuando uno forma profesionales, hay algo que es común y algo que es diferente. Entonces uno puede decir, bueno, este es un piso, esto tiene que ser igual. Y luego, ¿no?, puedo ofrecer los techos, o los primer piso, segundo piso, de acuerdo a esta diversificación de las estrategias didácticas. Entonces, que pueden estar en el aula virtual, que pueden ser en las formas que voy a evaluar, o en esto. Algunos vinieron acá y otros van a ver la clase grabada, qué sé yo, se pierden la alegría de escuchar mi voz en vivo y en directo, pero lo mismo van a escuchar la clase, por ejemplo, ¿sí? Eso es también diversificar. Bueno, vamos a la que sigue. Entonces, uno de los conceptos que mencionamos al principio y que yo les voy a proponer, que vamos a trabajar hoy, es el de experiencia, el concepto de experiencia. ¿Qué saben ustedes? Cuando yo digo experiencia, ¿a qué les remite? En un hecho. Una vivencia. ¿Ya buscaste en Google? Ah, bueno. No, porque ya te voy a hacer buscar. ¿Qué piensa cuando piensa experiencia? En el tiempo. En los errores. También hay cosas buenas en las experiencias, pero sí, los errores porque uno aprende, ¿no? Algo que te marca. ¿Vos querías decir algo? Un momento de aprendizaje. Bueno, esta palabra es un concepto que han discutido por años, siglos, los filósofos, ¿no? Los que estudian la cultura, los marxistas, y tiene una etimología diferente, pero que va coincidiendo, ¿no? Si uno piensa la que más me gusta a mí es la del alemán, porque en alemán experiencia es Erfahrung y Fahr es viajar, ¿no? Entonces, una experiencia es como un viaje. Cuando uno se va de viaje, está preocupado porque todo le vaya saliendo, ¿no? Mirando, sacando fotos, pero la vivencia del viaje, ¿no? Es, como dijo alguien, es después, es cuando vuelvo. Cuando vuelvo que me pongo a contar, me pongo a mirar las fotos, ahí eso se vuelve propio, eso se vuelve propio. Pero bueno, también, tanto en el inglés como en griego, la etimología significa correr riesgos. Experimentar es correr riesgos. Y en inglés tiene que ver más con esto de probar, ensayar, con lo que es un experimento. Entonces, todo eso junto va formando parte de las bases de las discusiones acerca de este concepto. Y nosotros tenemos como referentes conceptuales de la sociología, de la psicología y de la antropología. La otra vez había alguien que era de antropología acá, no sé qué eras vos. Sí, ¿no? Había alguien que mencionó algunas cuestiones. Bueno, la antropología aporta mucho a la noción de experiencia porque estudia todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la escuela o de las instituciones educativas y cómo eso pasa a ser luego parte de nuestra identidad. Por eso algunos se sientan adelante y otros atrás. Y la sociología, ¿no es cierto?, aporta investigaciones desde Bourdieu, eso les va a quedar ahí como grandes aportes a entender la vida universitaria. Bourdieu, un sociólogo francés que estudia muchísimo sobre la universidad y sobre Bourdieu, no sé si lo han leído. Bourdieu habla de la teoría de la reproducción y va a decir que cada clase social se reproduce a sí misma y que a la universidad llegan los hijos de universitarios. Eso pasa en Francia. Acá, el otro día les hice levantar la mano, ¿se acuerdan? Entonces acá tenemos una heterogeneidad de primeras generaciones y de hijos, algo que él describe como que no sucede en Francia. Y después tenemos a la psicología que toma
a Piaget y a Vygotsky para hablar de experiencia, porque este autor Piaget, que habla mucho de cómo se construyen, no es un teórico del aprendizaje, aunque los pedagogos digan eso, es un epistemólogo, y él lo que estudia es cómo se construye el conocimiento, y va a decir algunas cuestiones ahí que son importantes, pero va a decir uno de los componentes esenciales para aprender es experimentar. Y esa experiencia, primero es física, empírica, es de toquetear, de experimentar con los objetos de conocimiento, y recién cuando lo tengo al asunto, lo puedo internalizar. Y el otro, Vygotsky, que inaugura toda una corriente culturalista, lo que va a decir es que lo más importante es la experiencia, en tanto se vuelve experiencia acumulada y transmitible de generación en generación. Por eso tiene que ver con la historia. Y va a decir que, bueno, las familias que tienen un capital cultural importante transmiten eso a sus hijos y estos tienen más facilidad porque están en un ambiente enriquecido. Pero gracias a él se empieza a hablar de cómo la escuela, las instituciones tienen que facilitar a quienes no han tenido esas experiencias familiares a que las tengan para compensar. Bueno, esto en la universidad a veces nos olvidamos que algunos conceptos complejos primero tienen que apropiarse de manera experimental, es decir, experimental acercándose al objeto. Como en medicina uno tiene posibilidad de estudiar anatomía frente a, a situaciones reales. Pero en algunas carreras eso es muy posterior. Entonces hace mucho más difícil la apropiación de ese concepto tan abstracto. Bueno, vamos. Acá hay 3 autores, pero yo me voy a quedar con lo último, que es un autor que hace como una síntesis y va a decir, en la experiencia es importante la historia. ¿Qué historia importa cuando yo llego a la universidad? Mi trayectoria previa. ¿De dónde vengo? ¿Qué hice con eso? ¿De dónde vengo? Entonces, por un lado la historia y cómo ésta interviene en la construcción subjetiva, y luego el encuentro de eso vamos a ir viendo con el lugar a donde llego, cómo eso se va a conjugar, ¿no? Que a mí me parece que si bien muchos de estos autores son un poco deterministas, porque van a decir, bueno, ¿cuánto podemos correr la historia de los sujetos? También son un desafío probar cuánto podemos hacer para salirnos de eso un tanto determinista y seguir siendo productores de conocimiento y de movimiento social, porque si no, no hay movilidad. Bueno, vamos a la que sigue. Entonces, uno puede estudiar la experiencia porque es un punto de encuentro entre la emoción, el sujeto y la condición de la institución donde se encuentra. ¿Y cómo la estudio? La estudio a través de las acciones. ¿Y a través de qué más? De las emociones. Entonces yo puedo saber algo de esa experiencia cuando el sujeto cuenta su viaje. Si yo lo invito a alguien que me cuente qué tal, qué onda el viaje, va a decir, re lindo, la pasamos bomba, conocí un lugar, ahí, y el sujeto se va apropiando cuando la cuenta también. Entonces, para esto nosotros hemos hecho investigaciones cualitativas. Así que les voy a ir contando un poco de las investigaciones. Ahora les vamos a pedir, si ustedes pueden en ese menti poner en una palabra algo que represente un recuerdo de su experiencia de llegada a la universidad. O sea, tienen que recordar cuando empezaron.
ninguno está en ese momento, así que para todos ustedes ya es historia. Bueno, en las investigaciones que nosotros hicimos entrevistas en profundidad y grupos focales con estudiantes de primer año. Los tuve que invitar a comer criollo porque si no ninguno quería venir, pero con criollo y mate los convencí de que se quedan 2 horas conmigo. Bueno, no es fácil hacer investigación porque, viste, cuando vos estás muy preocupada por tu investigación, pero el que te tiene que contestar dice, ¿por qué tengo que detenerme acá? Pero por unos cuantos tuve que invitar. Bueno, sobre todo con los de primer año. Los de quinto año tienen más empatía porque están cerca de hacer su trabajo final y también tienen que empezar a suplicar. Bueno, miren, incertidumbre cobró un lugar importantísimo, pero lo que nosotros encontramos siempre fueron estas emociones ambivalentes, ¿no? Mucha emoción y entusiasmo acompañado de un miedo infinito. ¿Y vos habías dicho huella o marca? Marca. La experiencia de llegada deja una marca que muchos estudiantes no olvidan jamás. Lo que aprendimos con las investigaciones es que pasa exactamente lo mismo con el primer día de la escuela secundaria. Es decir, los chicos llegan muertos de miedo, aunque haya sido la misma escuela y solo hayan cruzado el patio, y también tienen un nivel de excitación tremenda porque han dejado de ser unos niños. Bueno, entonces, acá aparecen casi todas las emociones, ¿no? Entusiasmado, perdido, abrumado, con esperanza, responsabilidad, aunque algunos se quieren tomar el sabático y vienen porque los padres si no, no les tiran un peso más. Desorientación, intriga, ¿no? Exploración, motivación, maravillado. Ay, ¿quién estuvo maravillado? Qué bueno, qué linda palabra, ¿no? Me encanta que alguien llegue maravillado a este lugar. Bueno, algunas de las expresiones ahora las vamos a compartir. Aventura, confusión. Creo que eso ya nos pone, el otro día algunos de ustedes habían puesto también en la participación, que había que pensar mucho en los sujetos que ingresaban a la universidad y en cómo llegar a ellos. Y ahí entra lo que vos decís, es muy difícil, porque si hay un momento en que es muy heterogénea la población, es en el ingreso. ¿No? Porque después ya un poco nos empezamos a parecer. De acuerdo a lo que estudiemos, nos parecemos. Difícil encontrar un ingeniero con sandalias franciscanas, pero si tiene sandalias franciscanas ya sabemos de dónde puede venir. Vamos a la que sigue. Eso habla de la identidad compartida, no es una crítica. Entonces, las experiencias que nosotros hemos identificado en las investigaciones las podemos discriminar en 3 tipos. La experiencia de llegada, que yo le llamo experiencia de ruptura, porque produce una crisis, y una crisis profunda que está casi expresada en las emociones que ustedes pusieron recién. Desorientación, estar perdido pero entusiasmado, produce un cimbrón. Nadie está en un aula tan grande como esta en la escuela. Y llega a un lugar con techos altos, aulas grandes. Si tiene suerte y estudia matemática, habrá poca gente. Pero, si estudia ciencia económica, derecho, psicología, ahí levantaste la mano, está en el horno. Sí, va a estar en el horno. Entonces, bueno, después una experiencia en medio camino, donde vuelven las preguntas sobre la elección, y luego una experiencia de egreso. Pero ahora nos vamos a centrar en la primera. ¿Cuánto dura? ¿Hemos hecho algún tipo de indagación sobre lo que pasó en
en la pandemia, pero es un poquito diverso dependiendo de la singularidad de los sujetos. Y en realidad muchos tuvieron el impacto cuando se volvió. Es decir, y además tenemos, bueno, no sé si ustedes saben, pero hay muchas situaciones ahora donde los jóvenes, las jóvenes o los adolescentes no toleran tan fácilmente las multitudes y se sienten muy incómodos en lugares muy concurridos. Hablo de los adolescentes más pequeños y hablo, ¿no?, de que se emburbujaron en doble burbuja y eso se está encontrando en la universidad, en distintas carreras, una especie de ansiedad en los momentos que son los de la evaluación, sobre todo, donde hay muchas personas en la misma aula y algo que no se está acostumbrado. Por supuesto que todos no tienen que tener la misma intensidad en estas emociones, porque dependerá de la experiencia previa, de la trayectoria, de si es de Córdoba, de si no es de Córdoba, si estaba desesperado por salir de la casa de los padres, y qué sé yo, viste, hay de todo, si esto le permite más libertad, si iba a un colegio grande o si iba a un colegio chico, o si además del colegio participaba de actividades con grupos diversos y eso lo venía como entrenando para una experiencia nueva. Estamos hablando de lo grueso, de lo grueso. Pero a mí lo que me parece es que, ¿cuánto dura la experiencia de llegada o la experiencia de ambientación a la universidad? ¿Cuánto dura el ingreso? Todo el mundo cree que dura ilustres 8 semanas, pero no pasa nada en 8 semanas. Esas 8 semanas generalmente son amables. La mayoría de los profes que están en el ingreso son amorosos, amables con el público que llega, no son tan duros como lo que va a venir las 8 semanas siguientes. Es decir, pero son buenas en tanto producen un puente. En el 2020 los profes estaban buenísimos, porque estábamos más asustados que los estudiantes. Y eso hizo que los profes tuvieron una actitud muy comprensiva en el 2020. Digo que eso también aparece como general, porque los profes flexibilizaron mucho más su dispositivo. Entonces, no era tan, digamos, la experiencia de anonimato no era tan brutal. Bueno, no sé... pero bueno, las estudiantes dicen que lo más bravo es todo el año. Es decir, que el cursillo es como un puente. Es ese momento en el que uno va cruzando la calle Chacabuco y llegando a Ciudad Universitaria, pero la posta se juega en primer año. En primer año, donde tengo que terminar de entender cómo es la onda acá, qué es ser regular, qué es ser promocional, cuántos días tengo que venir a clase, por dónde se entra al aula virtual, cómo me inscribo en guaraní. Todo eso es un año. Y ustedes dijeron hasta 2. Entonces, bueno, pero ustedes saben que la SAE, por ejemplo acá, tiene... Las AES en las unidades académicas o a nivel central tienen una cantidad de dispositivos para atemperar, gracias a las investigaciones, una cantidad de cosillas que antes no había tu tía. Y ahora están las aulas virtuales y el WhatsApp donde le preguntas a alguien, cosa que en el 97 no sucedía. Bueno, vamos para adelante, es decir, apropiarme de la cultura universitaria, sentirme parte de la universidad y que la universidad es un poco mía, que es de todos y todas nosotros, requiere un tiempito para que sea querer, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo de los 2 tiempos, pero en el primer año
la crisis de ruptura obedece a distintas cuestiones. Primero, ustedes habían puesto recién incertidumbre. Muchos chicos y chicas empiezan a dudar si esto era lo que les gustaba. Ser extranjero a veces parece prometedor, ¿no? Para todos los que se quieren mudar, pero en realidad uno nunca, si sigue siendo extranjero, nunca es de ese lugar. Entonces, el sentimiento de extranjería que tiene alguien que viene de un lugar muy diferente a Córdoba, bueno, y ahí se abren un montón de discusiones, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar como psicóloga en este foco, quería solucionarle los problemas a todos los que ingresaban para que no abandonaran, para evitarles la crisis. Después aprendí que la crisis tiene este lado feo que acabas de mencionar. ¿Cómo es tu nombre? Graciela, ¿de dónde sos? ¿De qué? Geología. Qué difícil, ¿ah? Bueno, para mí difícil. Entonces, pero después me di cuenta que para aquellos que la atraviesan y la sobreviven, les genera mucha fortaleza, ¿no? Bueno, hay una crisis ahí el primer año y ahora voy a esto que vos dijiste, yo lo iba a traer ahora, que muchos chicos tienen una idea de que ser médico es tal cosa, ser psicólogo es tal cosa, ser enfermero es tal otra, estudiar matemática es tal otra, y se encuentran con análisis, quiero ser programador y me encuentro con análisis matemático, álgebra, y empiezo a sufrir. Quiero, no sé, ser bioquímico, pero tengo que estudiar bioquímica, física, no, odontólogo, y tengo que estudiar bioquímica y física, no les gusta nada a los odontólogos eso. Entonces, y lo tienen ahí de entradita. Entonces, y los psicólogos tienen también unas cosas horribles al principio que no entienden y que los acobardan bastante para permanecer. Por eso, una cosa es llegar y otra es permanecer. Entonces, yo quiero ser contador, pero te dan estructura económica en primer año. Capaz que cambio de nombre ahora y te matan con esa materia. Hacete hombre y mujer en 6 meses. Es más o menos así. Es bastante fuerte la cosa. Porque, miren, yo entré en el proceso y les conté la semana pasada, fue brutal también. Pero bueno, la diferencia era que entrábamos solo 50. Entonces no éramos tanto. Pero me parece que es como si uno se olvidara. Por eso, para ser docentes, hay que estar conectados con la propia experiencia. La propia experiencia estudiantil. Eso me hace mejor docente. Porque esa empatía que vos mencionas, la puedo conservar. Si no, es como que ya rápido me subo al caballo de que sobreviva el que puede, y tomo distancia. No lo digo, no es que sea con esa intención, pero es como que le meto distancia a la emoción. Y lo más importante es inspirar. Aunque sea utópico, lo más importante es ver cómo me conecto con ustedes. Aunque los voy a ver 2 veces. Lo más importante está ahí. Entonces, el haber imaginado que la carrera es una cosa y encontrar otra trae desilusión. El haber creído que la iba a llevar de taquito, ahí te doy la palabra, porque en la escuela me iba bien, otra desilusión. Pero a veces las materias complejas, como epistemología, como análisis matemático 2, digamos, como esas materias requieren más práctica para entender la importancia de ese conocimiento científico. No es que no tenga que estar, hay que ver dónde tiene que estar. Y en general nuestros planes de estudio tienen la lógica napoleónica. Todo lo básico abajo, que es mucho más inaccesible a la praxis empírica, ponerle que la química a lo mejor sí, pero en general hay muchas cosas que son mucho más difíciles de agarrar para experimentar. A lo mejor
vuelvo a decir, la química sí se puede experimentar, pero nosotros les queremos hacer aprender una cosa muy abstracta y no están listos. Entonces yo te digo, psicología le damos epistemología en primer año. Estamos mamertos. Ahora, no es que no tiene que haber epistemología, pues tiene que estar en cuarto. Pero vos sabés que el que va a estudiar ontología no piensa que tiene que saber química. No piensa que tiene que saber química. Así que ahí es un desafío. Pues las dejo hablar los otros. No es lo que querían. Y pasa con medicina. Yo conozco muchos casos de abandono en quinto año de medicina. Porque no era lo que creían, y no sé qué creían, pero no era eso, ¿no? Sí. Él es de ciencias químicas, va a defender la química, ahora muerte. Me gusta porque arme quilombo. Dale. A ver. Te vamos a tomar todos el número de teléfono porque casi no quedan. Mira, está bueno pensar en esto, porque hay carreras en donde por el riesgo la práctica es muy tardía. Entonces, sí. Creo que todas las carreras de salud nos atraviesan el mismo problema, que es la cuestión de la práctica con el ser humano, digamos, y hasta qué punto es ético y qué prácticas uno puede hacer. Nosotros en la enfermería, y con esta cuestión de la imagen social que uno tiene, uno que piensa en la enfermería, el hospital, el pinchar, esa cuestión. Nosotros primero tenemos filosofía, sociología, antropología en el primer cuatro. O sea, es altamente sociohumanística la formación del enfermero en el primer año. Y eso causa... Guillermo, hay países que están probando trabajar por problemas con la interdisciplina. Entonces, pero son países que no tienen la cantidad de estudiantes que tenemos nosotros, pero por ahí lo que pasa cuando empiezan las intervenciones clínicas es que se olvidan de toda la filosofía del encuadre que vieron al principio. Y lo que no deja de ser un problema enorme que uno encuentra en salud. Perdón. Al menos hay que pensar si se puede hacer algo más didáctico o que los acerque a los estudiantes también a lo que va a ser la profesión, porque es cierto que no tengo que llegar a quinto año para saber que no me voy a aguantar ser médico, ¿no? O sea, eso es un temita. Sí. Generalmente las pasantías se dan en las mismas áreas, no se pueden dar en salud, no se puede hacer casi nada más que acompañar, mirar los lugares. Pero sí, pará, hay una mano ahí. Quiero aclarar que yo no solo me refiero a la práctica profesional, sino que cuando hablo de experimentar, hablo de poder tener una experiencia física con el objeto de conocimiento, que no es solamente práctica profesional, ¿no? Lo voy a explicar para un chico de primaria. Cuando un niño tiene que aprender una fracción es un concepto más complejo, y ni les digo la potencia, ¿no es cierto? Pero si yo le hago poner botellitas de Coca-Cola de 1/4 o de medio litro en un balde de 10 y calcular cuántas entran, esa es la experiencia física que permite armar el concepto complejo. La química que se trae a la escuela es más que básica elemental, en general, salvo honrados colegios. Entonces, la posibilidad experimental de la escuela también es baja, porque las escuelas secundarias no tienen laboratorio. Muy pocas tienen, qué sé yo, el Montserrat tiene uno espectacular, el Belgrano también, pero no es moneda corriente. Entonces, hay dos clases de experimentación. Ahora, la experiencia profesional a lo mejor pueden ser en primer año 10 horas de observación de alguien trabajando y no necesariamente de yo trabajando. Pero bueno, porque creo yo que hay 3, 4, 5 niveles de práctica diferentes, profesional, por más que haya diversidad de áreas. Entonces, el primer nivel y es la observación.
antes de ir a dar clase uno va a observar. Lo que pasa es que te hacen observar una y a la siguiente te mandan a que la des. Si te toca una escuela donde toman vino, estás en el horno. Entonces, eso es ir como haciendo, con esa experiencia, desarrollando habilidades. Bueno, me estoy refiriendo a todo eso junto, pero los chicos en primer año tienen todas estas cosas y sobre todo discontinuidades que tienen que ver con esto, con la escuela, es decir, con la experiencia anterior. No es un continuo. Vienen de estudiar 3 hojas a tener que estudiar un libro o un apuntazo, ¿no? El chico dice, pero si yo las 3 hojas la estudiaba así y me sacaba 8, 9 o 10 en la escuela, ¿no? Sí. Primero porque lo que pasa entre la escuela secundaria y la universidad es que hay que dar un gran salto. Es un salto en largo, ¿no? Yo ese salto lo puedo dar si tengo herramientas. Entonces, en mi mochila tengo que haber aprendido a aprender, porque la cantidad de contenidos no los tengo. Entonces, nadie puede saltar si no tiene un contenido básico, que le permita lo escalonado que dijo, ¿vos eras Nico? Como verán, sé que hay un Nico, pero por lo menos sé que es de química. Bueno, sí. Sí, perdón, creo que es interesante lo que plantean y ahí entra en parte, seguramente hay otras estrategias que tienen que ver con los dispositivos, pero ahí entra el rol de los ayudantes alumnos, ahí entra el rol también de las cátedras que le dan lugar a esas dudas, que le dan lugar a que alguien pueda expresar y decir, bueno, ese concepto que parece tan transparente que leo no lo entiendo. Y claro. Hay muchos docentes que frente a eso seguramente no, ¿cómo no vas a saber hermenéutica? Yo soy de geografía, estoy cursando ahora epistemología y puedo tener un preconcepto de hermenéutica, pero no lo puedo definir. Y si el profesor que está frente a Y menos que con H, ¿ah? ¿Qué? Menos que es con H, hermenéutica. Claro, si el profesor al frente mío me dijera, no, eso cómo no lo vas a saber, estás en cuarto o quinto año, no, tiene que haber una posición receptiva, una apertura y no dar por hecho las cosas, ya sea que esté en primero, segundo, en quinto o estés recursando o hayas dejado 2 años, ahí aparece yo creo, algo que le falta por ahí a la idea de excelencia académica, que es poder relativizar un poco esa noción exigente y sobreexigente y poder decir, bueno, hay multiplicidad de formas de aprender, multiplicidad de trayectorias, hay bases de secundaria que son distintas y hay que darle lugar a eso y si las cátedras, los ayudantes alumnos, los docentes en general muestran cierta apertura, cierta diversidad, creo que en parte se puede resolver ese problema. Sí, creo que vos has dicho algo muy interesante. Es otro lenguaje y nos hacen falta intérpretes. Y los ayudantes alumnos muchas veces son los intérpretes, pero no solo para los pibes y las pibas, sino para los profes, que vos decís, pero ¿cómo no voy a entender eso? Ay, no me digas que no sabe escribir tal cosa. Y el ayudante alumno te dice, no, yo aprendí ayer. O sea, ¿no? Yo aprendí con usted, aprendí el año pasado, yo no lo sabía. Marcos. Generalmente doy materias entre segundo y tercer año. Vi una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que fue. En los primeros años, donde hay mayor cantidad de alumnos, hay muchas cosas pedagógicas, porque tenés que tener mucha visión tridimensional para poder entender lo que es un alto con dirección entre ellos y ver a poder responder. Al principio me dijeron, profesor, que vos tenés que entenderlo simplemente por entenderlo. Tenés que ver un dibujo en 2D e interpretarlo en 3D y eso te tenés que adaptar. Después se fue actualizando con esto de la interpretación de los estudiantes alumnos que decían, mirá, el chico no puede ver en 3 dimensiones, no puede ver 2 dimensiones, entonces traigamos pelotitas de termopor, unos palitos y le mostramos el dibujo de 3 dimensiones. Y ahora los profesores comienzan a traer eso. Eso en el primer y segundo año. Ya en tercer año, que hay menos cantidad y profesores que ya llevan una cátedra de más de 20 años, que no han cambiado, siguen las mismas estructuras de enseñanza. Te voy a dar un texto, te voy a dar los ejercicios, si no entendés bárbaro, te doy un 10, si no lo entendés, Bueno, pero hay de todo.
hay gente muy preocupada, por eso están ustedes acá, que en realidad están tomando una actualización, capacitación, formación sobre cómo mejorar sus habilidades, sus posibilidades de ayudar como ayudantes a alumnos y alumnas, como profes. Entonces me parece que hay un poco de todo. Ese poco de todo hace crecer también. Esa diversidad de perfiles docentes ayuda a crecer. Pero si yo fuese ministro, sacaría el último año del secundario. Y ese año, para el que va a la universidad, sería un año de preuniversitario. Si fuese o de oficio para el que quiere ir a aprender algo para hacer, realmente la secundaria es muy larga para los chicos, el último año no quieren hacer casi nada y te digo que cuando llegan acá, claro, están lejísimos, entonces se empiezan a desesperar, más allá de los aditivos particulares. Entonces, todo lo que podamos hacer ahí para incluir con calidad es muy difícil, pero todo lo que podamos hacer va a ayudar a la permanencia, porque de nada sirve que lleguen muchos si salen pocos. Nuestros indicadores son malísimos. De todos los que se postulan, ingresa el 30%. Si nosotros tenemos 50.000 estudiantes postulándose al ingreso, ingresan 20. No, pero si querés lo busco porque me encanta hacer números. Pero yo siempre creo que uno tiene que empujar, no se tiene que cansar, tiene que empujar. Empujar para producir un movimiento, llevar ideas, invitar a sumarse, contar de la capacitación de la que participan, tal cosa me pareció, tal otra no. Porque lo primero que no tenemos que hacer es sentir que estamos atrapados y no hay salida. Eso no está bueno en educación. No está bueno en ningún ámbito, pero a mí me gusta siempre pensar que todo lo que airea, y de hecho la pandemia provocó un movimiento. Muchos docentes se pusieron a pensar. De hecho, muchos también dijeron, mejor me jubilo un poquito antes. Así que yo creo que es cierto lo que vos decís, que pasa, pero también es cierto que si uno lleva propuestas, algunos las toman. Entonces, prefiero pararme en el lugar de lo que se puede. Cámbiate otra cátedra urgente, si no te llegan el apunte. Pero creo que se pueden hacer otras propuestas, que a lo mejor las aprueba la facultad o la escuela. Hay cosas que a uno le pueden hacer sentir gratificado. Vamos a la otra, porque avísenme si se cansaron. Bueno, y esto es lo que decía, ¿cómo te llamas? Sí. Graciela, que es de Tras la Sierra y estudia geología. ¿Ah? Ya está recibida. Ya sos profe. Bueno, ella traía los que se mudan. Ustedes saben que en base a pensar que los que se mudan, acá tengo unas frases. Acá decía, ¿no? Los que somos del interior tenemos que cambiar prácticamente todo. Porque vos vivís con tus papás, prácticamente al vivir con ellos tenés todo servido. Y te venís acá, donde te ven, está textual, ¿no? Por eso las palabras están repetidas. Te venís con amigos o algunos se vienen solos y hay que cambiar todo. O sea, aparte tenés que aprender a cocinarte. Es como que vos tenés que mantener tu casa. Y esas responsabilidades antes no las tenías. Antes era solamente ir al colegio y estudiar. Ahora, bueno, tenés tu casa y es como que tenés que pasar a valerte por sí mismo. Bueno, esto seguía con otro chico que dijo, literalmente, Claudia, las cucarachas se llevan mis camisetas. Y, claro, si mi mamá no me manda una caja con comida, no llego, porque me gasté toda la plata los primeros 15 días y no sé administrarme para los 15 siguientes. Entonces, bueno, acá viene algo, ¿no? Yo también sentí el peso que me tenía que ir bien,
porque mis viejos me estaban manteniendo y estaban pagando el alquiler del departamento y todo lo que eso significa. Bueno, esto me llevó a mí también a hacer un cruce de datos entre los estudiantes. Ustedes saben que la población se divide en 3 grandes grupos: estudiantes de la ciudad de Córdoba, estudiantes del interior de Córdoba y estudiantes de otras provincias. En el interior de Córdoba tenemos los que se mudan y los viajeros. Entonces yo dividí en 3 grandes grupos: los que se mudan a Córdoba, los que viajan todos los días y los que viven en la ciudad. Dividí así. Crucé esos sujetos con sus calificaciones, porque mi hipótesis era que el que se mudaba a Córdoba como estaba triste, tenía rendimiento académico más bajo. Me fue así, pero no porque demostré la hipótesis, cuando se da vuelta también es un avance. ¿Quiénes son los que sacan mejores notas? Los que se mudan. ¿Por qué? Ahora, los que se mudan y se quedan, porque a los otros no los pude agarrar. Los vi, pero no los encontré. Entonces, cuando vos armas las muestras, y los que viajaban todos los días tienen el rendimiento más bajo. Pero en la entrevista, esos chicos te dicen que pierden 3 horas, 4 viajando. Entonces, como que el día no les rinde tanto, aunque se queden a comer en el comedor, vayan a la biblioteca. Pero muchos chicos de la ciudad de Córdoba, si bien cambian su itinerario y también llegar a la universidad les provoca como una cosa nueva, no les pasa, vamos a la otra, lo mismo que, porque si no, no voy a llegar, voy a dar vuelta. Bueno, porque tanto en general, en las entrevistas de la escuela secundaria y de la universidad, los chicos mencionan que no es lo mismo si un profesor es amoroso, amable, cálido, que si no lo es. Si le gusta lo que enseña, que si le da igual. Como decías acá vos, si sobrevive, sobrevive, si no, mejor tenemos unos cuantos menos, ¿no? Yo saben que hago una cosa que ya no tomo más el parcial en el primer cuatrimestre. Tomo 3 prácticos y tomo el primer parcial en agosto. ¿Por qué? Porque sé que tengo la mitad. No hay forma. Y yo digo, ya que somos pocos, corrijamos menos. Entonces, pero uno sabe que se van a ir. Es decir, sabe que se van a ir. Entonces, hay 3 cosas. Relación, nosotros... son importantes las relaciones que los estudiantes construyen con el objeto de conocimiento, que a veces, bueno, ponele que sea la química, pero no es el meollo de la odontología, es la base para otra cosa. Entonces, ¿cómo se relaciona con el objeto de conocimiento? ¿Cómo con los pares y la mediación de los pares en la relación con el objeto de conocimiento? Y la relación docente-alumno y el vínculo con el objeto de conocimiento. Bueno, ahí dice conocimiento, pero siempre son objetos. Objetos curriculares, objetos del mundo que nos rodea. Entonces, en esa apropiación, la experiencia se va transformando desde que yo llego hasta que voy saliendo. Y cuando voy saliendo tengo otra mirada sobre la universidad, pero la marca del principio siempre me la acuerdo. Por eso la puedo traer. Acá, digamos, hay 2 ejes centrales, cómo yo me socializo en la universidad y cómo me voy apropiando de eso. No solo el choque es pasar de la adolescencia a la juventud, muchos no siguen siendo adolescentes aquí, pero ese es pasar de la dependencia a la independencia, autonomía progresiva. Hoy, con el contexto social que tenemos en las ciudades grandes como esta, la autonomía es tardía.
porque los padres no te dejan salir, en algunos tienen miedo, te llevan, te traen, van, te buscan, te acompañan, te esperan. Entonces, los primeros buses que te tomas solo son para venir a la universidad. Es todo de repente, ¿no? Claro, la práctica profesional no es solo voy a practicar sobre un paciente. Entonces, observar que no se usa tanto, registrar y analizar los registros es algo que se hace poco y enseña mucho. ¿Viste? Porque no sé si alguno de ustedes estudió música. ¿Cómo aprendes música? ¿Cómo aprendes a tocar la guitarra o el piano? Escuchando y haciendo ¿qué más? Copiando. Es más, hay chicos que estudian, ¿vieron el programa ese Los Talentos? Yo vi muy poco, pero porque, bueno, hay mucha cosa rara y me duermo. Pero siempre me interesa mucho. Vos tenés, alguien toca la guitarra, el otro mira, pero también lo podés hacer por internet, ¿no? Los chicos aprenden a bailar ahora y a tocar instrumentos también mirando videos, escuchando música y mirando a otro hacerlo. Si yo miro, por ejemplo, vos escuchás a otro tocar la guitarra, lo tocas vos, te grabás y después lo escuchás y te das cuenta que sonó diferente del otro. Entonces, la observación y el registro y la reflexión es el primer nivel de aprendizaje de la práctica profesional. Yo dije que pueden ser 5, pueden ser más, pero hay al menos 5. Vos tenés, y bueno, vos después podés diseñar, por ejemplo, algo que no se vaya a caer, como una maqueta, ¿me entendés? Después podés hacer una cosa real en 3D, 4D, 5D. Pero bueno, con los pacientes podés participar de una exposición de pacientes, podés participar en prácticas simuladas con un muñeco. Bueno, hay como distintos niveles que podés hacer otro tipo de experimentos, como se pueden hacer en química, experimentos que no indiquen un riesgo sobre el sujeto. Bueno, acercándose, pero no sí, por ejemplo, visitar un hospital. Claro, o un dispensario. A veces en algunas carreras eso es muy tardío, o inexistente. Hemos estado hablando de esto, que para los y las estudiantes en los distintos momentos de la carrera el tema de los vínculos es importante. Entonces voy a decir, ¿y qué vínculo se puede dar con 200? ¿No? Pero los chicos no dicen eso. ¿Vos sabés qué dicen? Qué importante si vos le decís, allá a la que tiene un ambo color fucsia, que acaba de hablar, me interesó mucho lo que dijiste, y ahí los chicos dicen, ese profesor te rescató. Los chicos también dicen que se nota en la actitud si le importa, si está preocupado por si se entendió, si abrió el juego, no lo abrió. Van trayendo todas esas cosas diciendo, bueno, no te sabe exactamente quién sos, pero no es como si fueras un número en la clase. Eso no. Bueno, sí, pero no sos un número si te da lugar ya. Eso dicen los chicos. Los chicos distinguen, ¿no? Entonces dice, te distinguen la masa. Bueno, ¿cómo puede ser? El que está de gorra, el que está de bordó, el que tiene el mate, el que trajo agua, el que estudia química. Por ejemplo, la vieja orgánica o la profesional. La vieja orgánica no le interesa dar clases más que necesitarla y que se dicen. Yo estoy segura de que soy una vieja para alguien, no quiero ni saberlo. Ni saber. Un alumno que se siente identificado con su profesor, que siente reconoción, dice que es un buen profesor. Y el profesor puede pensar lo mismo que el alumno. Sí, a mí me sorprendió lo que escuché, pero bueno, digamos, acá siempre hay, el docente puede ocupar por momentos la posición de estar enseñando,
Pero a veces esa posición la ocupa el estudiante. Y al revés. Cuando ustedes cuentan, cuando ustedes participan en el foro, cuando ustedes traen sus posiciones, ustedes están enseñando o mostrando. Cuando uno hace un trabajo, está mostrando, está enseñando, porque enseñar es mostrar. Es eso, etimológicamente. Y aprender, ¿no? Tiene que ver con poder agarrar. Ahora, en esta dialéctica que se produce en las interacciones, que no es una, esto es una comunidad epistémica. Estamos aprendiendo todos de todos. Entonces, en esa dialéctica, bueno, en general el docente tiene que cumplir con ciertas condiciones por su posición, generalmente de adulto, y porque la simetría le confiere un lugar ventajoso. Digamos, yo estoy en un lugar de poder. Entonces, ahí, por eso todas estas discusiones sobre el tema, ¿no?, de la violencia y toda la cantidad de debates y cuestiones que están ahora en materia de derecho poniéndose en juego en el sistema educativo, tienen que ver con que el docente ocupa un lugar de poder. Y desde ese lugar de poder le da autoridad, pero no le da, le exige una responsabilidad, ¿no? Entonces, yo tengo un lugar de poder, pero no puedo hacer con eso cualquier cosa. Si no hay asimetría, algún tipo de asimetría, que en este caso a lo mejor no es cronológica. Yo creo que soy una de las más viejas en sala, pero podría haber alguien de mi edad, ¿no es cierto? Y lo mismo hay una asimetría experiencial, en académica, en posiciones en la jerarquía docente, ¿sí? Entonces, generalmente eso hace que la circulación sea de una forma, la interacción. Entonces, el docente es quien tiene la posibilidad de que eso circule de otro modo también. Bueno, esto es muy interesante porque ya lo sabían los clásicos, ¿saben? Y lo más importante, que me parece a mí muy interesante, el que está acá sabe matemáticas, sabe química, sabe contabilidad, sabe historia de la economía, pero no le pertenece ese conocimiento. Solo es un mediador, alguien que hace la posta, alguien que pasa lo que a su vez le pasaron con algunos agregados matices de lo que él produce. Pero es para que circule y para que el otro lo tome y vuelva eso a pasar a otra persona. Entonces, cuando yo me apropio de eso y creo que es solo mío, la forma en la que enseño es más rígida y produce menos empatía del otro lado. Es decir, el otro, para que se produzca lo que se llama transferencia, y una transferencia que habilite a aprender, es necesario cierta corriente empática que, aunque no te sepa el nombre, sea medianamente agradable, cordial, tenga buen trato. Todo eso es lo que alguien llamaría carisma. Estamos en una época embromada, donde los más carismáticos son los youtubers, los instagramers, los que andan por las redes, y ya no los docentes y los maestros. Pero en el caso de las profesiones, esto es requete importantísimo, porque no es solo que me está enseñando ética, me está enseñando cómo pararme como profesional el día de mañana. Entonces, es mucho lo que transmite, no es solo un saber específico en la currícula, sino es un saber hacer con esa currícula, es un saber ser. Muy bien. Entonces, porque es aprender a aprender, saber ser, saber hacer, todas estas cosas que también tienen que ver con las competencias. Bueno, vamos para adelante. Bueno, esto ya casi lo dije, que
Los chicos a veces llegan con esa idea del profe secundario y se encuentran acá con otros profes, con profes que te largan a hacerte cargo. La autogestión que exige la universidad es difícil, es difícil. Igual al docente requiere un alto grado de equilibrio, porque no te puedes sacar por cualquier cosa que te digan. La verdad es esa, los otros son adolescentes empezando a ser jóvenes, tienen que ser respetuosos, por supuesto, como cualquiera frente a otra, pero hay que contener las ansiedades porque en primer año, si no entienden, se ponen ansiosos, necesitan una explicación extra. Y como decir, ¿quién dijo acá? Quiere aprender, pero no puede. Tiene que generar empatía, pero que no tiene que llevar a los alumnos o a las estudiantes a su casa. Digo esto porque pasa. Tiene que estar cerca, pero no tan cerca. Porque de alguna manera hay algo que incide mucho, que es cómo uno aprendió. Porque a veces uno trata de que el otro aprenda como uno aprendió. Y a veces es importante como vos estás aprendiendo ahora en este mundo también y que pongas a jugar cómo aprendiste y cómo aprendes hoy para poder conectarte con las emociones de los estudiantes. Estas son las 3 cosas que dicen los estudiantes que son importantes para la empatía. Que le guste lo que enseña, que le dé importancia al vínculo y que en esto de actitudes del saber es esto, que no crea, bueno, mira chiquito, si vos no aprendés matemática y no te vas a recibir de técnico en computación, ni mamerto. Entonces, matemática es central. Digo, esto no se dice tanto en la universidad, pero se dice en el secundario. Bueno, por ejemplo, en psicología le dice, ay chiquita, si lloras tanto, no puedes ser psicóloga. ¿Viste? Porque las chicas lloran cuando les va mal a veces, y yo también lloraba cuando me iba mal. ¿A quién le gusta que le vaya mal? A nadie, ¿no? Entonces, pero eso no está bueno. Entonces, eso es lo que dicen los chicos, ¿no? Entonces, estos son 3 elementos que aparecen en los fragmentos. Vamos a lo que sigue. Acá hay profesores enganchados con su trabajo, con el profe L era como que la clase la dabas vos más o menos, la dábamos entre todos. Y ahí dice, pero hay otros que ni. Hablan bla, 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 bla. Va. Y ahí hay otro que rescata la frase del profe, la forma de ser, la relación con lo que enseña. Es decir, con distintas frases van, aunque sean clases masivas y no tengan una relación 1 a 1, sí rescatan actitudes del profe que les llaman la atención y hacen que se vuelva empático y les facilite a ellos, al menos les dé motivación por sentarse con eso, aunque les cueste. Les da motivación. Es difícil hacer grupo. Me siento como una hormiga en una multitud. A partir de 4º año es como que la universidad se vivió de otra forma también, porque ayudó mucho el grupo, ¿no? Bueno, ¿qué les parecen estos dos? Son todos estudiantes a la salida, ¿eh? En los últimos años, solo que hablan hacia atrás. Yo creo que prácticas que son más para trabajar en grupo y consultores, que son espacios que vienen de sino que pueden hacer grupos, pero es más difícil, porque eran más competitivos, por ejemplo. Ni hablar de cine, es muy difícil, siempre están los grupitos que vienen de las son las tareas de preparación, pero los que no fueron, son como quedan aislados en eso, y por ahí es más difícil incluirse en el grupo. Cuando lo logran teniendo, sí es más fácil lograr cualquier cosa en grupo, para mí, en toda la universidad, porque hacer de manera más fácil el conocimiento, a las fotografías, a todo, a las cosas, compartir, me parece que aprenden también a través de la socialización. En cambio, hay la carrera de arquitectura, también necesitas del grupo para progresar, sin el grupo no progresar. Hay carreras que puedes prescindir del grupo y progresar igual.
arquitectura. En arquitectura, vos Sí. Porque bueno, no podés trabajar solo nunca. claro, vos necesitas la referencia, en psicología no necesitas la referencia, vos podés avanzar ahí solo, medicina solo, psicoterapia solo, vas a tener más o menos, pero vas a lograr cosas. Ahí la profe de geología son vos. Sí, también tenemos que ver a veces unas personalidades. Hay gente que tiene mucha capacidad para socializar, hay gente que es muy tímida, sobre todo a cierta edad, y luego siempre no les gusta socializar. Y si trabajan mucho, también trabajan todos, no lo prefieren. Sí, pero vos sabés que hay chicos que dicen que estudian solos, pero en grupo. Es decir, se juntan, cada uno estudia, pero no están solos. Y eso, de alguna manera, hace el sostén. Que esto que decías vos, medicina y psicología pueden estudiar solos, pero hay chicos que se juntan y de esa manera se acompañan, porque ponele que son, como decís vos, del interior, no se sienten tan solitos. Sí, pero hay muy notable que yo no puedo decir cómo hacerlo para individualizar los chicos, pero realmente, naturalmente la gente se agrupa a veces por ciertas condiciones y se van formando a veces doble, grupos grandes, a veces 10 grupos, depende de la cantidad de alumnos. Y a veces eso puede también ser un mecanismo utilizado para uno no puede individualizar como cierta criterio, pero a lo mejor cuando así en general sí. Pero hay muchas cosas de lo natural, la personalidad, de las condiciones, no sé qué carreras que tienen un poco que ver con competencias. Hay carreras que cuando uno se recibe, si pretende, digamos, ingresar a investigaciones más que tenemos que resolver, y eso que tenemos competencias que se notan. Que viene focalizado en eso, compiten. Y eso se nota. Sí, igual es interesante porque, así como ella dice que hay que estudiar solo, después tiene que trabajar en equipo. Entonces, ¿cómo construir ese hábito, no? Clara, ¿ya estaba Guillermo? Sí, esto que decía la compañera de que sí, ya más por ahí en esas carreras empieza esta competitividad, no solo con la cuestión de investigación, las becas, la inscripción, los espacios de trabajo y demás, pero después en ese paso lo tiene que trabajar en equipo. En la docencia en equipo, en la investigación en equipo, por lo menos nosotros en la salud tenemos que trabajar ¿En un hospital? en equipo. Entonces, nosotros, por ejemplo, esto es un grupo, o sea, todas las materias son un grupo. Te guste, tenés que trabajar en grupo. Yo cuando ingresé a la universidad, para mí eso fue una barrera, porque en el secundario no me gustaba trabajar en grupo. Hace lo suyo, va a estudiar, terminó. Pero el trabajo en grupo puede ser un factor protector, porque puedes sostener una cursada, te puede apoyar emocionalmente, y yo por lo menos, de que me toca por ahí acompañar grupos con los docentes, veo que aquellos grupos que tienen dinámicas piolas son los que mejor nivel tienen, los que mejor pueden solucionar sus problemas y condiciones del grupo, y los que después permanecen en la carrera. Los grupos que se configuran con dinámica por ahí como tóxica o violenta incluso, son los que van dejando y se van desgranando. Y yo creo que el desafío de los docentes y de nosotros como docentes es ver qué estrategias nosotros podemos poner en práctica para que si hay trabajo en equipo se pueda hacer una base de convivencia, de respeto, y empezar a comprender esto, la solidaridad de un mundo donde cada vez nos comenta que hacer las cosas solo, estudiar solo, planificarse solo, trabajar solo. No, digo, empezar a tener estas redes que es importante para la profesional. Había otra mano. Es curioso lo que mencionan sobre el promedio y demás. En mi carrera es importantísimo el promedio. Es una de las cosas que te va a marcar si vas a seguir la carrera de investigador, es una de las cosas que más van a ver. Y no voy a mentir que sería muy fácil decirle la respuesta incorrecta cuando alguien le hace una pregunta para que él saque mejor me equivoco. Pero en una carrera de filosofía o economía es increíble que todos no nos enfoquemos en eso, sino que vayamos a
siempre que alguien pregunta, salta la respuesta correcta. Y en algo paralelo, que es biotecnología, que es una materia, una carrera nueva que se llama química, una carrera que no está enfocada en el promedio, me han comentado que son súper competitivos entre ellos. No se ayudan, no se forman grupos, es rarísimo. ¿Sí? No, yo estudio biología y nosotros también tenemos una situación que es el promedio que uno tiene, digo, más poco, porque la mayoría de tareas laborales está relacionada a la investigación. Y no sé si para mí es una cuestión de que son pocas personas, pero pasa simplemente eso, no es que competimos y pretendemos que no sea mejor, sino que tenemos esa sensación de como de comunidad y siempre tratar de que esto lo llegue y tratar de que no lo llegue, porque todo es más. Hay una sensación de compañerismo que para mí es lo que hay que intentar como una sensación de comunidad y más que estar pensando lo otro. Y lo de biotecnología a mí me da la impresión de que es también porque está más relacionado a la salida laboral dentro del mercado. No, es más industrial que hacer investigación, entonces eso también te da una sensación de que tenés que competir. Puede ser porque, como al ser una carrera nueva, poco trabajo enfocado directamente a ella, aunque ya se van enfocando cada vez más porque con todos los, no sé, alimentos, transgénicos y demás. Puede ser por eso. Como siempre se busca un ingeniero químico, un licenciado, ¿cómo se llama? Siempre te aparece eso en los pedidos de trabajo. Todavía no he visto muchos que digan, necesitamos un biotecnólogo. Entonces, ahí sí debe ser más complejo eso. Como no hay mucha oferta de trabajo, no hay competitividad. ¿Sí? Yo quería abordar tanto, yo soy biólogo también y iba a decir lo mismo. Biología se ve con mucha diferencia. Yo creo que en realidad se debe asociar un poco a los docentes de biología. Y tiene un trato muy cercano, o sea, no se siente esa distancia. Claro, con el docente y bueno, te invitan muchas veces a ser ayudante o a hacer pasante de investigación en sus cátedras. Y eso, de cierto modo, te ayuda a vincularte y sentir que no te están tratando mal. Yo lo que veo en la facultad, es que las ingenierías, o es lo que dicen los demás. Es que hay mucha competitividad, muy amigos, o sea, no hay tantos grupos grandes, y los profesores son mucho más duros, más a distancia, eso ya fomentan la competencia por profesión, ¿no? Entonces yo creo que también está asociado a la docente en ese caso, que trae esa distancia y no, entonces es química, por lo menos en biología. Ustedes no son tantos. No son tantos. Bueno, pero en esa tampoco es que son tantos. Pero el comentario que vos traes es general. Claro. Pero hay carreras de ingeniería civil, geométrica. En ese momento lo que más gente tiene es la computación. Pasa que también en ingeniería tiene muchas materias comunes. Hay una materia que tiene mucho que ver. Sí, yo no veo los números globales por carrera. Bueno, nada es taxativo. Allá. Buenas tardes. Escuchaba a todos los compañeros hablar de sus diferentes profesiones o de sus diferentes facultades y me causaba gracia porque yo digo, pertenecen a la facultad de abogacía, donde todos son competitivos, donde todos son individuales, donde los grupos se eligen según ciertas características, y me ponía a pensar de cuál es la finalidad de formarnos como profesionales, ¿no? Supuestamente formarnos profesionales para mejorar un poco la sociedad, mejorar un poco el mundo, la comodidad, la salud, las estructuras edilicias, y es como que estamos trayendo la sociedad a la formación de profesionales que actualmente vivimos en una sociedad individualista en donde si no me meto no tengo problemas, en donde
donde hago la mía porque es lo que va a ser más fácil, no me meto problemas, y nos estamos olvidando de que los vínculos entre pares tienen que tener una característica de empatía, de compañerismo, porque terminamos siendo compañeros y nos olvidamos de ese aspecto de acompañar a nuestros propios compañeros, ¿no? Entonces, es replantearnos en estos vínculos entre pares. Nos estamos formando como profesionales, ¿para qué nos estamos formando como profesionales? Para hacer una sociedad y tratar de hacer del mundo y de la sociedad algo mejor. Y eso se tiene que ver en el reflejo de la formación como profesionales. Independientemente de que vengamos a buscar un buen promedio, que vengamos a buscar excelencia, si nos olvidamos del aspecto humano en el vínculo, no estaríamos hablando de vínculos, sino que estaríamos hablando de encapsulamiento de individuos en busca de un vínculo. ¿Cómo era tu nombre? Adriana. Bueno, Adriana. Adriana. Bueno, me parece que en realidad solo estamos describiendo lo que pasa, pero creo que a veces lo que pasa en las instituciones no es tan ajeno a lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Que la globalización y el escenario actual, el capitalismo mismo te interpela a competir. Y en la carrera donde el perfil, como dicen ustedes, es de investigador, tu promedio importa para eso, bueno, en otras carreras no se desesperan tanto si le lleva una décima, 2 décimas, no se andan sacando chispas, porque no entra en juego, ¿no? El ejercicio de la profesión. Vamos a pasar a la próxima. Pero creo que los padres, pasan a la próxima. No, déjalo, vamos a terminar con esta. En realidad, sobre el final, lo que muchos estudiantes dicen tiene que ver con el paso por la universidad te transforma. Y lo que transforma es la forma en la que mira el mundo. Y a mí eso me parece interesante, porque veo que hay muchas discusiones acerca de, bueno, si van a abandonar la universidad pierde, o que haga solo el ingreso no sirve. Bueno, yo creo que la experiencia universitaria transforma y hace que uno pase de un pensamiento complejo, formal, a un pensamiento post-formal a complejidad creciente. Es decir, como si existiera una red, ¿no?, en nuestra capacidad cognitiva. Entonces, si bien algunos tienen cambios muy pequeños, todos cambian. Su paso por la universidad deja una huellita. Y bueno, los que cambian más, por supuesto, desarrollan muchas más habilidades, como les decía, cognitivas, son más autónomos, reflexivos, y creo que eso habla muy bien de la universidad, porque los que llegan a final del camino te dicen yo soy otro, ahora veo el mundo de otra forma, y eso solo me parece a mí que es un broche final interesante, ¿no? Yo no sería la misma, me dicen algunos estudiantes, y a mí algunos estudiantes a mí me pareció muy interesante. Bueno, sé que tenemos más sobre el final, si tenemos algo, bueno, esto en realidad, pon esa, no, la del Ecuador. Un poco, ¿qué pasó con la pandemia? Todas las coordenadas sobre las cuales está armado el sistema se fracturaron. El espacio, el tiempo, la evaluación, la sanción no tanto en la universidad, pero sí en la escuela secundaria. Entonces se estalló. Y hubieron algunos, ¿por qué traje esto? Como algunas pusieron mejor, ¿no? Para recuperar las TIC. ¿Qué cuestiones dijeron algunos estudiantes al respecto de, digamos, de las clases virtuales? Bueno, si tenés más tiempo para dormir, no tenés que chupar frío tomando un colectivo para llegar temprano, tenía que generar más autonomía, pero había más juego entre la equidad y la inequidad. Pero también hablaron del vacío subjetivo, es decir, muchos estudiantes, quizás algunos como ustedes que están sentados acá, les parecía que era mejor la presencialidad física, estar con el otro ser. Pero muchos otros no, sintieron que aprendían cosas nuevas.
que bueno, me pareció interesante traerlo porque ustedes marcaban en el foro la importancia de la TIC, ¿no? De meter todo el avance de la inteligencia artificial, dice alguno, pero de las tecnologías en los procesos de aprender y enseñar. Vamos a ver qué sigue. Y esto ya sí es lo último. A mí me parece que si el paso por la universidad transforma vidas, ya está produciendo un movimiento interesante en la sociedad, ¿no? Quizás nos falta repensar algunos modelos, repensar algunas didácticas o propuestas didácticas para diversificar. Ahí hay una autora muy linda que está en el college que habla sobre eso, está bueno visitarla. Pero bueno, cuando veamos el curso de diversidad de trayectoria ya lo voy a traer. Pero bueno, lo que traía es, si bien transforma vida, hay que tener en la mochila algo para dar el gran salto. Hoy la mayoría de los estudiantes de la ciudad de Córdoba que vienen de escuelas públicas tienen muchos problemas con muchos problemas. Y así que todos nosotros somos privilegiados, porque porque hemos llegado acá, estamos sobreviviendo en un sistema que se vuelve hostil si vos tenés diferencias de partida. Pero no es porque nosotros seamos malos, sino porque hay que poder dar todo lo que falta, que eso hay que dar, ¿no? Entonces hay que tener muchos dispositivos para poder acompañar a los que tienen que dar un salto grande para alcanzar las mismas posibilidades que otros clientes. Bueno, cierro con esto porque son las 7. Acá les quieren dar algo, algo les tiene que dar órdenes, instrucciones, recomendaciones, sugerencias. Pero con esto terminamos el primer curso.